Vamos en esta mañana entonces a recibir la palabra de Dios, pero vamos a ver que los niños pasen a sus clases abajo. Hay 3 clases disponibles en esta mañana para los niños que sigan adelante. Amén. Ahí van con sus profesores a recibir sus clases con sus tapabocas. Los niños deben tener siempre el tapabocas puesto y los niños grandes también. Amén, gloria al Señor. Siempre, y allá tendremos el distanciamiento y los cuidados y los protocolos que deben tener. Allí tenemos justamente en la puerta una persona lista, preparada para cuidarles de que no se salgan, de que todo esté en orden, todo para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Somos una iglesia justamente que hace las cosas en el orden que Dios demanda. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces vamos a la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 12, del verso 7 al verso 9. Y vamos a hablar en la quinta dimensión que tiene la fe, y es la fe como don espiritual. Y como base bíblica está allí Primera de Corintios 12, del 7 al 9. El tema es la fe como don espiritual. Hoy estamos concluyendo esta serie, las 5 dimensiones de la fe. Creo que todos hemos estado aprendiendo mucho sobre este tema que es tan importante para la salvación de todos los hombres. Entonces, Primera de Corintios capítulo 12, del verso 7 al verso 9, dice allí el verso 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a hacer una oración, y como siempre vamos a ser audibles a la voz de Dios y sensibles al Espíritu de Dios, que es lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Recuerden, hermanos, que esa es una dádiva y es un don lo que usted va a recibir. ¿Cuál es la dádiva? La palabra de Dios. ¿Cuál es el don? El Espíritu Santo. Es lo que Dios tiene para ti esta mañana. Es lo que tú necesitas, es lo que tu alma necesita. Levanta tus manos y dile: Señor, necesito tu palabra y necesito tu Espíritu para que trabajen poderosamente en mí estas 2 cosas, las cuales me ayudarán a la salvación de mi alma. Padre, que tu palabra halle cabida en mi corazón. Señor Jesús, háblame, dígale una vez más: háblame, ministrame, Señor. Tú eres, Señor Jesús, mi médico, tú eres mi sanador, tú eres mi libertador, tú eres mi Salvador, Señor Jesucristo. En esta mañana, Padre Celestial, aquí estamos. En el nombre de Jesús, danos tu palabra para edificación, exhortación y consolación. En el nombre de Jesucristo, digan amén. Amén. Siéntense, por favor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bueno, hoy concluimos esta serie. Recuerde que comenzamos primero la fe como capacidad de creer. Segundo, la fe como doctrina. Tercero, la fe como estilo de vida. Cuarto, la fe como fruto. Y quinto, la fe como don espiritual. Si usted quiere saber más sobre esta serie, recuerde que está ahí en YouTube, las 5 dimensiones de la fe. Esta mañana pude ofrecerles a ustedes un mensaje respecto a lo que es la fe como fruto, como el fruto del Espíritu. Y obviamente que hoy pues concluimos con la fe como don espiritual. No es lo mismo la fe como fruto que la fe como don espiritual. Amén. Igual, hermanos, la fe está posesionada en 3 niveles. La fe está posesionada en 3 niveles. La fe para salvación, es decir, la capacidad que tiene la persona de creer. Lo primero que recibe una persona es justamente el Evangelio. Y el Evangelio, justamente lo que produce en la persona es fe. Creer en el plan de Dios para la salvación de su alma. Entonces, recuerden lo que dice Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Que Él es galardonador, es decir, que a través de la fe Dios va a hacer cosas grandes, poderosas.
Un ejemplo de fe es este. Cuando una persona tiene una gran necesidad, entonces debe haber algo, un vehículo que le traiga la solución al problema. Entonces, cuando una persona tiene una gravedad física, lo primero que hace, ¿qué es? Es llamar a una ambulancia. La ambulancia es el vehículo que lleva a la persona para que allá en el hospital le den la medicina o lo atiendan, pero esa persona inmediatamente se agarra de la ambulancia, es decir, piensa en la ambulancia porque está mal, necesita urgentemente llegar allá. De la misma manera actúa la fe. Usted necesita la salvación, y para llegar a la salvación de su alma, usted necesita esa ambulancia, y se llama la fe. Es el vehículo, amén, con el cual usted logra todo lo que Dios tiene para usted. Tiene para usted, para su familia, para su vida, pero sobre todo para su salvación. Entonces, aquí es importante que sepamos que la fe está posicionada en tres niveles. Primero, la fe para alcanzar la salvación a través del creer. Si la capacidad, fe es la capacidad de creer. Por eso Marcos 16:15 dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, tiene que haber fe. El que creyere y fuere bautizado, tiene que haber obediencia. Eso se llama fe. Oír, creer y obedecer se llama fe. Pero oír ¿qué? Creer ¿qué? Obedecer ¿qué? La palabra de Dios. No hay fe sin la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe tiene un fundamento, tiene una base, y se llama la Biblia, las promesas firmes de nuestro Dios. Eso puesto en el corazón del hombre hace cosas grandes, maravillosas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo primero, justamente el primer nivel de la fe, es la fe para salvación. El segundo nivel es la fe como obra espiritual. Es decir, que la palabra tiene los recursos para que la obra de Dios se lleve a cabo en el ser humano. Como lo dije esta mañana, el ser humano tiene una cantidad de cosas en contra de su salvación, en contra de su bienestar, en contra de su buen porvenir. ¿Cómo así? Claro, la maldad, la perversidad, la incredulidad son elementos naturales del hombre, del mundo, de la persona sin Cristo, de la persona que es enajenada a las cosas de Dios. Pero cuando Dios envía su palabra, la predicación del evangelio, eso produce fe en la persona para que crea, para que reciba, para que acepte, para que obedezca lo que Dios dice respecto a su salvación. La fe ayuda a que nosotros reconozcamos nuestra condición. Ningún hombre, la Biblia dice que ninguno es bueno. Un hombre joven vino donde el Señor Jesucristo, le dijo: Señor bueno. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno si no hay ninguno es bueno? Solo nuestro Padre que está en el cielo es bueno. Porque, hermano, Dios buscó entre los hombres para ver si había uno justo. No había ni uno. Todos se habían perdido, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, la condición humana, hermano, la autorrealización, el creerse a sí mismo, el yo mismo, hace de que usted sepa de que está perdido, de que no tiene la manera de cómo traer bendición y salvación a su vida. Lo único que trae salvación es la fe a través del evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso la fe viene precedida de una noticia, y es la noticia de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo, aleluya, allí en la cruz Él justamente venció el pecado, el autor del pecado, la enfermedad, la muerte. Los cuatro grandes enemigos que tiene el ser humano son esos cuatro. Primero, el pecado. Segundo, el autor del pecado, que se llama Satanás. Tercero, la enfermedad. Y cuarto, la muerte. Y esas cuatro cosas fueron vencidas por Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que esa es una gran noticia, y eso hay que creerlo. Eso hay que creerlo. Amén. Entonces, la fe Dios la envía a través del mensaje del evangelio. Los predicadores
Todos los que evangelizan tienen que hablar de ese mensaje, porque no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a Él crucificado, porque Él se entregó. Él fue la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Cristo murió por nosotros, para que nosotros con su muerte fuésemos eximidos del pecado, fuésemos salvos de la ira de Dios. La culpa del pecado la llevó Cristo en la cruz del Calvario, y por eso es que nosotros podemos estar aquí en la presencia de Dios, en comunión con Dios, recibiendo la bendición de Dios, recibiendo el amor de nuestro Padre Celestial, por esa gracia tan grande que nos dio el conocimiento de lo que Él hizo. Amén. Entonces, el segundo nivel es lo que es la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros oímos el evangelio, lo creemos, entramos en una dimensión espiritual donde la misma palabra de Dios nos muestra en sus doctrinas, en sus mandamientos, cómo esa misma palabra ejerce una función entre nosotros, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de hablar, cambiando nuestra manera de vivir, cambiando nuestra manera de sentir, aún cambiando nuestra manera de vestir. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene poder, actúa poderosamente dentro de nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante. Aleluya, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Aleluya, por eso una persona puede cambiar, una persona puede ser regenerada, una persona puede ser renovada a través del poder que tiene la palabra de Dios, y el que cree eso se llama fe. Aleluya. Amén. Entonces, el segundo nivel, el primer nivel es para salvación, para creer el mensaje de fe por el evangelio. La segunda es la obra espiritual que hace la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, como dice el Salmo 19, la palabra de Dios es, a ver, ¿cómo dice el Salmo 19? Se me olvidó ya el versículo, pero lo voy a poner aquí. Dice aquí el Salmo 19. Dice que la palabra de Dios dice aquí, los mandamientos, la ley de Jehová es perfecta. La ley, el verso 7, 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es perfecta, que convierte el alma. La ley, la palabra de Dios. Cuando usted la oye, cuando usted recibe el mensaje de la predicación del evangelio, la recibe bajo la dirección del evangelista o del pastor o del maestro. Allí van los elementos suficientes para que una persona convierta su alma, porque el alma debe ser convertida. ¿Por qué? Porque el alma está completamente perdida, está muerta el alma, está contaminada, está deshecha por el pecado, por el mundo. Pero viene Cristo con su palabra, y es el que hace una nueva creación. Entonces hace una regeneración, y lo hace a través de la palabra. Amén, a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Entonces la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, produce un efecto de transformación, un efecto de regeneración en la persona. Y el tercer nivel que tiene la fe es para hacer milagros, obras sobrenaturales. Así de que esto es bien importante que sepamos, hermanos, nosotros. Ahora, estamos hablando de que la fe aparece primero para la salvación a través de lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente el judío, luego el griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Eso está ahí para salvación. El segundo nivel, que es el de la transformación, dice así. Dice, porque dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Y los que han
Dice aquí el versículo: pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Es decir, que ahí vemos cómo la fe actúa, aleluya, como un elemento transformador, un elemento regenerativo. Hermano, la palabra de Dios actúa. Usted la oye, usted la recibe, usted la recibe en su vida, la oye y la pone en práctica en su corazón y produce unos efectos, produce unos cambios. Entonces ya no piensas como antes, ya no hablas como antes, ya no vives como antes, ya no haces las cosas que antes hacías. Ahora eres una persona regenerada por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y luego, hermanos, la tercera dimensión, el tercer nivel de fe es a través de los milagros por el don del Espíritu. Amén. Los dones del Espíritu. Tenemos que entender, hermanos, que el Señor Jesucristo hizo algo por nosotros, algo muy grande, y está en Efesios capítulo 4 verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesús fue a la cruz y de allí, hermanos, llevando en su cuerpo el pecado de todos nosotros, no solamente hizo eso, sino que también dio dones, dio regalos a los que creen su palabra. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar utilizan o emplean la astucia, el error, sino que siguiendo el amor, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, que aquí lo que está diciéndonos es que Dios, Jesucristo, fue a la cruz y de allí emanó hacia nosotros dones, regalos de tres dimensiones. Regalos que son dones de servicio, dones espirituales y dones ministeriales. Aquí se está refiriendo en el capítulo 4 de Efesios a los dones ministeriales, que son 5. Los dones ministeriales, es decir, Dios de su pueblo saca personas y les da un don especial. Ya en la iglesia comenzó hace 2021 años, y a los primeros, en las primeras bases, para colocar las bases de la iglesia, le dio dones de apóstoles y de profetas a esos hombres que están aquí escritos en la Biblia. Luego comenzaron los evangelistas, que son los tres ministerios o los tres dones ministeriales que están vigentes, y son el don de evangelismo, el don de pastores y el don de maestros. ¿Por qué? Porque los evangelistas predican el evangelio, y las personas que han sido predicadas tienen que venir a escuchar o a ponerse en un redil a la sombra de un pastor. Y luego vienen los maestros, que son los que enseñan la palabra de Dios, los que enseñan las doctrinas de Dios. A veces un pastor tiene que hacer los tres, desarrollar los tres dones. Tiene que ser evangelista, tiene que ser pastor y tiene que ser maestro. Pero esas son cosas que el Señor hace en estos tiempos. Pero hay evangelistas, hay pastores y hay maestros. Amén. Y eso es lo que está vigente en los dones ministeriales. Pero hay también dones de servicio. Y los dones de servicio están en Romanos capítulo número 12. Usted los puede mirar ahora en un momento ahí, hermano, por favor. Usted puede mirarlo ahí en su Biblia, y yo lo voy a leer aquí también en este mismo instante. Voy a leerle cuáles son los dones de servicio que están allí, que son también regalos de Dios para la iglesia. ¿Dónde está eso? Aquí está en Romanos capítulo número 12. Dice así, hermano. Dice aquí de la siguiente manera, verso 6: de manera que teniendo diferentes dones, ahí está, diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, de servir, o de enseñanza,
o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí están los dones de servicio. Usted puede mirar que son regalos de Dios para que sean repartidos en la iglesia. Entonces, Dios le da a unos, no a todos le da el mismo don. Hay dones de servicio y hay diferentes aquí. El de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de la exhortación, el de reparte, el que preside y el que hace misericordia. Esos son los dones de servicio puestos para alguien. Los debe tener por aquí en la iglesia alguien que tiene esos dones. Ahora, aparecen también los dones ministeriales que están allí en Primera de Corintios capítulo número 12. Vamos a mirar un momentico esos dones de servicio que están ahí. Primera de Corintios capítulo 12, porque estamos hablando del don de fe. ¿A dónde aparece ese don de fe? Bueno, aparece aquí donde están los dones ministeriales. Perdón, los dones espirituales. Ya hablé de los dones ministeriales, que son 5. Ya hablé de los dones de servicio que están ahí en Romanos capítulo 12. Estoy hablando ahora de los dones espirituales que están en Primera de Corintios capítulo número 12. En el capítulo número 12 verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad, ya les dije, de servicio, ministeriales, y ahora estamos en los espirituales. Y dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor es uno solo. Amén. Y Él dice aquí claramente: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, que si usted tiene un don y lo está ejecutando, no es usted, es el Señor el que lo está haciendo. Amén. Eso es lo que nos está diciendo aquí, para que ninguno se gloríe. Porque hay dones que tienen cierta reputación, cierta calidad, puede llegar a subirse el ego de una persona, pero tiene que entender lo que dice la Escritura. Si usted tiene un don y Dios le regala un don, ya sea ministerial, ya sea de servicio, o sea espiritual, usted sabe que es para gloria y honra de nuestro Dios, porque no es usted el que lo hace, sino Dios que te está usando. Gloria al Señor Jesús. Entonces, verso 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Mire, hermano, hay personas que tienen el don espiritual de la palabra de sabiduría. Saben decir la palabra, esa sabia, en un momento determinado. Saben decirle a las personas exactamente lo que necesitan oír según la palabra de Dios, según Dios. Amén. Dice palabra. Estos son operaciones. Dice aquí cada uno, dice aquí: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe. Son los dones de expresión. La sabiduría, la ciencia y la fe se hacen por la boca, es decir, hablando. Una palabra de ciencia es una palabra que llega en un momento determinado y soluciona una situación. Se halla la respuesta para alguna situación que está pasando. No sabemos qué hacer, no sabemos, hay una situación muy difícil, pero aparece el don en una persona y dice: tengo la palabra, tengo la solución, esto es lo que hay que hacer. Eso viene del Señor, que está usando a esa persona para dar una palabra de ciencia para la solución de ese conflicto. Pero la palabra de fe es la palabra que se usa para hacer milagros, para hacer cosas sobrenaturales por medio de la palabra. Y esto es importante. Entonces, acá dice claramente, verso 9: a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros de profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Eso ya es, mire que ahí están los 9 dones espirituales que están determinados en la Biblia, que se pueden mover en una congregación, que se mueven en medio del pueblo de Dios, todo para edificación, para consolación y para exhortación. No para vanagloria, no para, hermano, sorprender, no para levantar el ego de alguien. No, Señor, todo lo hace el Señor es para edificación de la iglesia, para consolación y para edificación de la iglesia. Amén. Entonces, esto es bien importante que lo miremos, hermanos. ¿Por qué? Porque como sabemos, hermanos, los dones que el Señor nos ha dado, lo hace para edificación, para consolación y para exhortación. Ahora,
Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Si tomamos $1,000 y se los ponemos en las manos de un niño, de un bebé, ¿qué haría él con $1,000? Si le ponemos $1,000 a un joven en sus manos, ¿qué haría un joven con $1,000 en las manos? Pero si se lo ponemos a un adulto, y ese adulto es una persona madura, ¿qué haría con esos $1,000? Entonces pensemos algo. ¿Qué haría un niño con $1,000? Nada, los pondría a jugar con ellos, no sabía qué hacer con ellos. ¿Qué haría un joven con $1,000? Los despilfarraría, ¿verdad? Y se volvería loco comprando, haciendo, yendo, quién sabe. Bailos, pero ¿qué haría un adulto con $1,000? Probablemente haga una inversión, los ponga a reproducir, bendiga a alguien, quizás sea algo. Eso es lo que hace el Señor con sus dones. ¿A quién le va a dar un don el Señor? ¿A un recién convertido? ¿A un inmaduro? ¿O a alguien con madurez que sepa el fin? Porque el Señor los dones los hace para que se reproduzcan. Por eso a uno le dio 6, 5, a uno le dio 2 y a otro le dio 1. Y Él siempre espera que cuando el que reciba el don lo ponga a reproducir. No lo despilfarre o como lo haría un joven, o no haga nada con ellos como lo haría un niño. Dios no nos va a dar eso. Nosotros tenemos que aprender a que nosotros hemos sido salvos por fe, transformados por fe, y que tenemos dones de fe para que los ejecutemos para edificación, para consolación, para exhortación. Amén. Y va a ser así. El Señor va a cumplir con esto de una manera muy especial porque es su iglesia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre fe y el don de fe? ¿Qué es la fe? Es la capacidad de creer. ¿Qué es el don de fe? Es el recurso de Dios dado a los creyentes por el poder del Espíritu Santo para suplir una necesidad en un momento determinado para edificación. En ese momento, el que recibe el don de fe no solo espera que Dios haga algo, sino que sabe que Dios lo va a hacer. Porque conoce a Dios, sabe manejar los recursos, las herramientas de Dios. Ya Dios le ha dado esa responsabilidad, le ha dado, porque ya tiene esa madurez, porque ya fue alcanzada su fe a través de su salvación, ya ha sido regenerado y ahora puede tener el don de fe para ponerlo al servicio del pueblo, de la gente, para edificación, para consolación y para exhortación. ¿Qué cosa no es el don de fe? No es la fe natural, no es la fe salvadora, no es el fruto del Espíritu. ¿Para qué sirve el don de fe? Está relacionado con los dones de poder que operan en la iglesia para llevar a cabo sanidades, milagros, para edificación, fortalecimiento, inclusive para protección, obras que permitan la evangelización y la salvación de las personas. Entonces es importante que nosotros miremos que en el proceso de Dios esto tiene que tener un crecimiento. Nosotros no nos podemos quedar siempre, hermano, en un mismo estado espiritual, sino que la palabra nos empuja cada vez que usted, hermano, yo quiero decirles, esta congregación aquí, esta congregación tiene 22 años funcionando. No la podemos comparar con la iglesia en Bergenfield o en otro lugar donde llevan menos años los creyentes. Allí de pronto las enseñanzas deben ser diferentes, pero aquí se necesita ya, porque esta es una iglesia que tiene cierta madurez, que tiene cierto crecimiento, que aquí se desarrolla un ministerio más avanzado que en otros lugares. ¿Por qué? Por el tiempo, porque hemos recibido, porque todos los años que han pasado, porque cada culto, porque cada vez que usted viene, hermano, Dios le va dando algo a usted para que usted se desarrolle, para que usted crezca, para que usted le sirva al Señor, para que usted coopere en la salvación suya y en la salvación de los demás, para que usted sea edificado, para que usted siga siendo exhortado y para que usted siga siendo consolado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que se va a usar esto, hermanos. Miren, cuando Dios nos da un don, lo hace justamente, hermano, a un nivel de lo cual la persona lo merezca, lo reciba. Nosotros
Debemos entender eso. Por eso Dios no le da estos dones a cualquiera. Y hay mucha imitación. Hay muchos por ahí diciendo que son profetas, diciendo que son apóstoles, haciendo muchas cosas, pero esas personas no están haciéndolo legítimamente delante de Dios, porque lo hacen para vanagloria, lo hacen como beneficio económico, lo hacen para justamente, hermano, el enemigo usa justamente esas patrañas. Por eso está establecido que nosotros debemos aprender a hacer la voluntad del Señor. Porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no puedo hacer con el don que Dios me dé lo que me dé la gana, sino si es su voluntad. Amén, hermano. Yo me he dado cuenta de las cosas que ha hecho el Señor durante todos estos años. Muchas veces, hermano, Dios ha hecho milagros en medio de nosotros. En 22 años Dios ha mostrado su poder. Oh, claro que sí, hermano. Aquí ha mostrado cosas sobrenaturales. Amén. Hemos visto, hermano, cosas grandísimas. Hemos visto cómo el Señor trabaja, cómo el Señor hace, cómo el Señor realiza obras inmensamente poderosas en la vida de las personas. Yo recuerdo que cuando yo comencé la iglesia aquí en este lugar, hermano, estábamos allí en la 172 y recuerdo que en ese tiempo estaba encargada de la escuela dominical la hermana Eulalia. La hermana Eulalia, ella vino un día sorprendida. Me dijo: pastor, allá hay una señora en mi edificio que está allí, tiene su hijo de 25 años y está en el hospital y tiene una ruptura aquí en la nariz y le sale sangre. Lo llevaron al hospital, está en el hospital, pero no le para la sangre, sigue saliendo sangre. Y esa madre está preocupada. Hermano, pastor, por favor. Y yo estaba empezando el ministerio, yo corrí con ella, claro, como que no, cierto, es lo primero que hacemos. Y corrí, hermano. Corrí para allá y claro, vi al muchacho ahí, lo vi, la mamá llorando. Y yo lo que hice fue lo primero que hice, ¿qué fue hacer? No, listo, voy a orar por este muchacho. Vi a la mamá desesperada. Lo que hice fue orar por ese muchacho. Y ¿sabe una cosa? Dios se glorificó. Sí se glorificó, pero la señora no volvió. No conoció al Señor. No se arrepintió. Su hijo tampoco. Se sanó y se fueron, siguieron su vida normal. Ahí me di cuenta de algo. Faltaba algo. Yo no tenía la madurez. Dios me había dado un don, pero tenía que aprender. Y ahí iba aprendiendo, porque después llegó otro. Ya estábamos en la 178. Había una familia que estaba llegando a la iglesia. Y ahí llegó un muchacho. Llegó un muchacho que dijo: pastor, por favor, ore por mi papá. ¿Qué le pasó a su papá? Estaba trabajando en un sexto piso, entró en un ascensor, no había ascensor, cayó allá, sexto piso. Imagínese, cayó allá. Eso está allá, está en el hospital en Brooklyn, está así. Oiga, cuando yo fui allá a ese hospital, la familia estaba en el primer piso, estaban allí hablando, conversando. Llegó el pastor. Dios le bendiga, pastor, mi papá está en el sexto piso, suba. Y yo subí al sexto, allá no, al cuarto piso. Subí con mi esposa, subimos solamente los dos. Cuando veo a ese hombre allí inconsciente, hermano, la cabeza rapada, una cremallera aquí así grandísima, hermano, un ojo así salido. Hermano, ¿y qué pasó? Estaba ese hombre pero listo para morirse. Pero yo, ¿qué hice? Yo soy el pastor, voy a orar. ¿Y qué fue lo que hice, hermano? Oré, claro, oré. Me fui. Ya me fui. No hice nada más. A los 15 días le pregunté al muchacho: ¿qué hubo? ¿Y cómo está tu papá? Mi papá, desde que usted oró, se sanó. Es más, ya está en Santo Domingo tomando cerveza. Yo dije: otra vez la volví a pelar. Llegó después otra ocasión y yo dije: no me la vuelven a hacer. Y llegó una hermana, me acuerdo de ella, colombiana, casada con un peruano. Su esposo es peruano. Su papá, había unos familiares de él allí. Y dice que ese hombre, un familiar de su esposo, trajo a su papá, que hace años no lo veía. El hombre tenía como 60 años y lo trajo por primera vez aquí a los Estados Unidos. Este hombre apenas tenía como unos 35 años, manejaba una limusina, y ese día justamente iba a llevar a su papá a un examen en la misma limusina. Pero al muchacho de 35 años le dio un ataque. Le dio un derrame cerebral en el momento en que estaba manejando. Su papá no sabía ni nada de inglés, así que no pudo hacer nada, ni siquiera pedir auxilio en inglés. Se estrelló la limusina, hermano. Eso fue un desastre. Se demoraron para llevarlo. Cuando la hermana llegó a la iglesia y me contó la situación, yo: pastor, mire lo que pasó con tal, allá está en el hospital. Y estaba justamente allá, hermano. Ya el médico había dicho que se quemó el cerebro. No, ya no va
ya no va a recuperar su conocimiento, está completamente inerte y ya no va a recuperar, tiene su mente quemada. Pero llegué yo ese día al hospital y ahí estaba toda su familia. Cuando llegué yo ahí al hospital, entonces comencé a predicar el evangelio. Ahí sí comencé a predicar. Yo no toco a este hombre hasta que no predique. Y así fue, hermanos, comencé a predicar la palabra del Señor hasta que llegué y le dije a cada uno de esos, les prediqué y le dije, mire, este hombre está así. Y ojalá hubiera oído este mensaje. Ustedes que lo están escuchando y que tienen vida, ¿qué tienen que hacer? Tienen que recibir el evangelio, tienen que creer en Jesucristo, porque es más importante la salvación que la salud. Así fue. ¿Y qué ocurrió, hermanos? ¿Qué ocurrió? Bueno, oré al Señor. Después ahí sí oré por él. Y como yo no soy el que sano, sino que el que sana es el Señor, si Él me quiere usar bien, yo hice lo que tenía que hacer. Y el Señor Jesús, bueno, yo me fui, pero yo después pregunto. Y le pregunté a la hermana, ¿y cómo está el Señor tal? Y me dijo, pastor, está igual, no tiene ningún. Yo dije, pues claro, el médico dio el diagnóstico, pues no hay nada que hacer. Pero yo no me quedé con esas. Yo dije, no, esto está como terrible. ¿Qué pasó, hermanos? No le dije nada a mi esposa, pero me fui para el hospital. Y allá entré al hospital, como yo tengo mi carnecito, me entré y ya estaba, me paré, no habían visitas, eran las 11 o algo de la mañana, era prohibido, pero yo entré y encontré al hombre, estaba ahí, estaba en la camilla, inconsciente. Puse mis manos sobre él y le dije, Señor, glorifícate. Le dije, Señor Jesús, glorifícate, tú eres Dios todopoderoso, no me hagas quedar en vergüenza. Y me fui. Nadie estaba ahí, nadie, solamente el enfermo y yo. A los 8 días llegó la hermana feliz a la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre que estaba allí, su hijita de 3 añitos, llegó a la habitación y dijo papá, y él abrió los ojos. Cuando abrió los ojos se dieron cuenta de que había habido un milagro. El Señor le devolvió otra vez la conciencia. El Señor hace maravillas. Era para que se glorificara Dios en su vida. Estábamos en una ocasión, estábamos aquí en la 178 en una vigilia, eran como las 2, 3 de la mañana, y un hermano dijo, me aburrí y se fue, agarró el tren y había un hombre llorando ahí en el tren. Estaba llorando el hombre en el tren y cuando le dice, ¿por qué lloras? Pues, claro, venía prendido de la vigilia y venía así como, y parece que como que había habido un mensaje esos de que reargullen para uno no quedarse callado y cierto, salir de un culto y hablarle a cualquier persona que aparezca, y estaba así, y eso fue lo que pasó. Y le habló y le dijo, no, ¿y qué pasa? ¿Por qué lloras, hombre? Y me dijo, no, porque es que mi esposa tiene un cáncer, tenemos 5 niños, el último niño tiene 1 año y ella apenas tiene 35 años y está con un cáncer terminal. Uy, ¿sabe qué? Le dijo él, no, pues ¿sabe qué? Venga, vamos para la iglesia, vamos a orar, camine, devolvámonos, yo me devuelvo con usted. Y se lo llevó a la iglesia. Ahí llegó, el que se había ido a dormir llegó con una almita. Llegó con el alma ahí, todavía estamos nosotros ahí en plena vigilia esa noche cuando llegó el hombre. Y llegó ahí con él y oramos por él y tal, me dio la dirección. Me fui para el hospital. Un sábado me fui con 2 hermanos de ahí, me fui para el hospital. En ese hospital están los terminales aquí en Nueva York, los que están en el proceso terminal, en la fase 4. Ahí estaba la mujer cuando yo la vi, hermano. Yo me acordé de su esposo, me acordé de sus hijitos. Y cuando la vi, esa mujer estaba allí joven, hermano, 35 años, con 5 hijos. Y yo, Señor Jesús, ¿qué es esto? No, Padre, Dios mío, por favor. Y yo, claro, me armé de fe y claro, vamos a orar. Y di la palabra, hermano, la lancé de una. Bueno, yo me fui, porque yo siempre hago eso, me voy. Y cuando entonces al siguiente sábado voy allá, vuelvo otra vez a visitarla. Y estábamos allí cuando el señor del front desk me dice, ¿usted quién es para ella? Yo le dije, no, yo simplemente soy el pastor de la iglesia. Me dice, lo siento, ella murió antenoche. Me fui para la casa, todo triste y acongojado.
Y ahí fue cuando yo en oración le dije al Señor: Señor Jesús, ¿por qué te la llevaste? Y le dije, me dijo: porque usted no conoce la gente, el que la conozco soy yo. Varias oportunidades le había dado y no se había arrepentido de verdad. Y lo mandé a usted para que recibiera la palabra final. Vean, hermanos, Dios hace todo para edificación, para salvación. Si lo ha hecho, mira, hermano, lo hace el Señor. Él lo hace, Él no tiene problema. Hermanos, yo recuerdo de la manera como el Señor ha hecho maravillas, cosas inmensas, mi hermano, que uno se queda sorprendido. Miren, y les digo una cosa: nosotros tenemos que entender esto. El don de fe, el Señor lo utiliza y lo quiere utilizar en muchos de nosotros para eso, porque a Él no le falta nada de poder para hacer todo, nada. Solamente Él sabe cuándo lo va a hacer, y Él es soberano para decir quién, cuándo y dónde, como sea. Él es soberano y Él lo hace. Y yo puedo aquí orar y hermano, y haberme metido en ayuno y estar bien ungido, pero si el Señor dice no, es no. No. Él sabe la situación, Él conoce. Él dice: no la voy a sanar, no lo voy a sanar. Haga lo que quiera, no lo voy a sanar. Llamen allí. No, ya se murió. Llamen a quien quiera. No lo va a hacer el Señor, no lo va a hacer. No lo va a hacer si eso no es para edificación, si eso no es para salvación, si eso no es para que las almas se salven. No lo va a hacer. A Dios no lo podemos obligar. Él es el que opera los dones. Él es el que lo hace, y lo hace por misericordia. Mire, hermanos, voy a contarles esta última. Cuando yo llegué a este país, yo me fui a vivir a Brooklyn. Cuando llegué a Brooklyn, yo soy el hijastro de un súper, y él estaba ahí de súper. En el siguiente edificio había otro súper que era amigo de este súper de aquí. Y entonces mi padrastro me dijo: ¿por qué no lleve a don Rafa al hospital? Él está con un cáncer, ya ha comprado el ataúd 2 veces, pero no se ha muerto. Vaya, llévelo al hospital. Él tiene que ir a un hospital cada 15 días. Usted tiene que ir a llevarlo. Y le dije: listo, yo lo llevo. Y siempre iba con él. Pero cuando yo iba a recogerlo, entraba a su apartamento a tocar. Ahí había un avisito que decía: aquí somos católicos, apostólicos, romanos, todo lo que tienen. Como quien dice: cállate la boca. Yo tocaba la puerta: don Rafael, aquí estoy yo para llevarlo al hospital. Sí, señor. Era una van grande, yo lo llevaba, él se sentaba aquí, yo iba. Y por lo que decía en esa puerta, yo no quería hablar. Yo no sabía cómo entrarle a este hombre. Pero bueno, llegaba allá, iba al consultorio, estaba allí, y entonces le decía al médico: no, pues estoy. Pero un día me llamó mi padrastro y me dijo: váyase, corra rápido, que don Rafa está en las últimas. Corra. Está, hermano. Cuando llego allí, está el hombre, hermano, pálido como un papel, así como ese papel, estaba blanco. Se sentó ahí y iba triteando así. Y yo comencé a orar y lo llevé rápidamente. El médico salió, hermano. Yo le dije: Señor, dame valor para hablarle a este hombre. Cuando llegué, el hombre llegó y se sentó allí, y le dije: don Rafa, ¿cómo le fue? Y me dijo: ¿sabe qué? Que prepare otra vez el ataúd. Así me dijo él: ya estoy en las últimas. Y le dije: no, señor, eso es lo que dice el médico, eso es lo que dice la ciencia, pero yo le voy a decir algo, don Rafa, ahora mismo se lo voy a decir. Y comencé a predicarle a Jesucristo, y le dije: y Él es el que tiene la última palabra. Y sabe una cosa, don Rafa, vea, y en ese momento yo ni siquiera le prediqué, ni oré por él, ni le puse manos. No. ¿Sabe qué hice? Lo dejé en su casa, él se fue temblando, se sentó en un sillón, y yo me fui. Allá yo tenía un lugar donde oraba, en un basement. Levanté mis manos y dije: Señor, ten misericordia. Ten misericordia a este hombre, Señor, y dale salvación. Dale salvación, Señor Jesús. Y eso oré con todo mi corazón. Lo hice y me quedé tranquilo. Pero estábamos esperando la noticia. ¿A qué hora se murió don Rafa? No se murió. Me mandó llamar don Rafa. Me dijo: venga para acá, que era cosa de Navidad. Me dijo: tenía un regalito. Y entramos con mi esposa.
vengan, bienvenidos. Y don Rafa, ¿y qué pasó? No, ¿cómo le parece que el día que usted me trajo, se acuerda? Que usted me habló tan bonito. Bueno, ese día yo me senté aquí en este sofá y me quedé dormido. Y desperté como un niño de 10 años, con un vigor. Y mire así como estoy, mire, lleno de vida. Le dije, no, fue el Señor Jesús quien lo sanó para darle salvación a usted, para que usted sea salvo. Sí, hermano. Así fue, hermanos. Lo recuerdo tanto que ese hombre duró vivo muchos meses más. Al fin y al cabo se murió, pero se fue con el mensaje de salvación, porque es más importante el mensaje de salvación que la misma muerte, que la misma enfermedad. Porque Dios lo que quiere es salvar, y Él hace milagros, Él hace cosas por ahí. Hermano, personalmente en usted algo ha hecho, todo por su salvación. Hermano, es fácil de que el Señor se glorifique haciendo alguna cosa. Me llegó otro testimonio, ¿se lo doy o nos vamos? Es que yo muy pocas veces doy testimonio, pero estoy, y de pronto si me sale otro. Este hombre salieron de una vigilia, un grupo de hermanos salieron de una vigilia, iban cantando, hermano, alabando a Dios en ese carrito. Eran como 8 personas que iban en el carrito, y ya terminó la vigilia, vamos para la casa a repartir, hermanos, en la van. Pero la van se varó en el lugar más, hermanos, se varó a esa hora de la mañana, 2 de la mañana, se varó la van en una calle peligrosísima. Y los hermanos quedaron así como, uy, justo aquí en esta calle estamos varados. ¿Y ahora qué hacemos? Ay, Dios mío, hermano. Y mientras, claro, no todos sabían de mecánica, unos bajaron, pero allá a la otra, en una esquina, había una persona tirada en el suelo. Esa persona que estaba tirada en el suelo, uno de los que no era mecánicos o se creía mecánico, se fue y dijo, no, pues como venía encendido de la vigilia, y dijo, pues vamos a mirar a ver. Yo vengo y cuando fue y se acercó y le dice al que estaba ahí tirado, oiga, Jesucristo sí lo ama a usted. Mire que hizo que esa van se parara solamente para que yo viniera y le hablara a usted del Señor. ¿Y sabe qué dice él? Dice el muchacho, ¿sabe qué? Comenzó en ese mismo instante esa persona a llorar, y empezó después a hablar en lenguas. ¿Cómo así? Y cuando se dio cuenta de lenguas, él mandó llamar a los demás y le dijo, venga, que este hombre está hablando en lenguas. Y dijo, mire, vea, es que yo era cristiano y me descarrié. Me fui de los caminos. Fue fácil como me fui saliendo, pero me descarrié y caí en el mundo, y caí en la droga, caí en lo peor. Y esta mañana me fui a pedir, después de un hambre que tenía, me fui a un restaurante, me fui a pedir ahí comida, y el dueño del restaurante me sacó de ahí y me dio unos tablazos. Mire la espalda, y tenía la espalda llena de golpes por los tablazos que le había. Y le dijo que no volviera, maldito. Me maldijo ese hombre. Y después de eso, con esa hambre que tenía, yo le dije a Dios, Dios, te pido por favor, ten misericordia de mí. Me he olvidado de ti, me he separado de ti, pero ten misericordia de mí. Mándame un predicador. Llevaba 6 horas aquí tirado. 6 horas llevaba ahí. Y yo dije, este es mi fin. Ya Dios se olvidó de mí. Estaba, hermano, 6. Pero cuando se paró esa van allí y usted se bajó para acá, me di cuenta que Dios me ama, que el Señor tiene misericordia de mí. Oh, hermanos, eso fue maravilloso, grande. ¿Por qué? Porque Dios hizo eso justamente para la salvación, para que alguien se reconciliara con Él, para que Israel creyera. Elías tuvo que decirle al cielo, no agua para toda esta gente. No va a haber alimento, no va a haber comida, no va a haber nada, hasta mi palabra. Todo era para que, hermano, y hay cosas que van a pasar, hay cosas que vas a tener que sufrir para que entiendas que el Señor te quiere salvar. Y esto tienes que entenderlo de la fe. La fe, hermano, te convence para salvación, te transforma para salvación, y usas la fe para salvar a otros. Pero si tienen que pasar cosas terribles en tu vida, apréndelo, porque tienes que aprender a ser obediente, fiel a Dios. No es a tu manera,
No es a la manera de los hombres, es a la manera de Dios. Es que Dios es el que dice cómo es tu salvación, cómo debe ser tu comportamiento. Dije esta mañana, ¿qué hay en tus pensamientos? ¿Qué hay en tu boca? ¿Qué hay en tus manos? ¿Qué hay en tu alma? Eso lo tienes que saber tú, y Dios va a cambiar eso. Va a cambiar tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de hablar, va a cambiar tu manera de hacer las cosas, va a cambiar tu manera de sentir, hasta que seas como Él. Y si va a hacer lo que sea, lo va a hacer. ¿Todo por qué? Porque tiene propósito de salvación. Hermano, Jesús sí hizo muchos milagros, y muchas personas querían los peces, los panes y los milagros. Pero Jesús no vino a hacer milagros, Jesús vino a salvar. Y todavía está aquí en esta iglesia para salvar a alguien a través de la fe. Por eso fue. ¿Se imaginan ustedes diciendo Josué le dijo, iba en pelea, iba en conquista, iba a conquistar, no le alcanzó el día, y le dijo al sol, sol, detente en Gabaón, no me sirve la noche para pelear. Sol, detente ahí, y tu luna, párese ahí. Esa fue la orden que dio Josué, y Dios dijo, amén. ¿Qué tal después de eso? Yo soy Josué. ¿Quién es Josué? El que paró el sol. Nunca dijo eso, porque era algo que él necesitaba para seguir peleando la conquista para el pueblo de Israel. Dios puede hacer cosas grandes, para Él no hay nada imposible. Solo que no te choques con Él, porque Él puede hacer cosas solamente para que tú te pongas en línea en su voluntad. Porque muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? No los conozco. Aquí hay que hacer su voluntad, hermanos. No se resista, y ese es el fin de la fe. Póngase de pie, por favor. Dele gracias al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Levante las manos el que quiera un don. El que quiera un don, dígale, Señor, yo estoy listo para recibir un don. Yo estoy listo para ejecutar dones. Yo estoy listo, Señor. Quiero que tú me des tus dones, Señor, para ponerlos en favor de la iglesia, en favor de aquellos, para salvación, para edificación, para exhortación, para consolación, Señor Jesús. Oh Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias. Que esta iglesia, que esta congregación, Señor, oh mi Dios, Jesús de Nazaret, te pedimos, Dios, que nos des estos dones para el servicio, para la administración, para la edificación de la iglesia, Señor. Aquí está este pueblo, Señor, mira.